Una oficial de policía desapareció sin dejar rastro en 1977 mientras patrullaba, dejando a sus colegas y familia desesperados por respuestas. Pero 13 años después, los investigadores buscan en un lago congelado y lo que encuentran bajo el hielo conmociona a toda la comunidad. En la Delegación Central de Ciudad Juárez, Magdalena Fierro Torres ajustaba el cinturón de utilidades sobre su uniforme azul marino de la Policía Judicial de Chihuahua. Sus dedos ágiles verificaron cada compartimento: las esposas, la linterna, el radio y finalmente la funda de su arma reglamentaria. A sus 25 años, era plenamente consciente de las miradas que la seguían, algunas de curiosidad, otras de desaprobación apenas disimulada. La presencia de Magdalena en aquel recinto era una anomalía que el capitán Velasco había permitido únicamente debido a la creciente presión por modernización en las instituciones mexicanas. Era la única mujer en un departamento de 87 hombres, un hecho que nadie le permitía olvidar. El sargento Domínguez entró a la sala de briefing con su habitual expresión severa. Los oficiales se acomodaron rápidamente para el pase de lista matutino. Magdalena permaneció erguida, con la mirada fija al frente como le habían enseñado en la academia. «Torres, hoy patrullarás la sierra sola», anunció Domínguez sin levantar la vista de su clipboard, evitando deliberadamente mirarla. Un silencio espeso recorrió la sala. La sierra, con sus carreteras sinuosas que serpenteaban cerca de la frontera estadounidense, era conocida tanto por su belleza natural como por los peligros que escondía. Contrabandistas, traficantes y ocasionales migrantes desesperados. «Gracias, sargento», respondió Magdalena, manteniendo el rostro impasible a pesar de la euforia que sentía por dentro. Era la primera vez que confiaban en ella para una patrulla en solitario desde que se graduara de la Academia Policial 2 años atrás. Más tarde esa mañana, en el pequeño apartamento que compartía con su hermana Carmen en el barrio de Bellavista, Magdalena no podía contener su entusiasmo mientras tomaban café. «Es una victoria para todas nosotras», explicó a Carmen, profesora de primaria que siempre había apoyado su controvertida decisión de ingresar a la policía. «Finalmente me están tratando como a cualquier otro oficial». Carmen sonrió, pero sus ojos revelaban preocupación. «Solo recuerda lo que papá siempre dice: en la sierra, hasta las piedras tienen ojos». Aquella tarde, Magdalena visitó a sus padres en la modesta casa donde había crecido. Doña Esperanza preparaba chilaquiles, su plato favorito, mientras don Roberto, mecánico jubilado por problemas cardíacos, repetía sus habituales advertencias sobre los riesgos de la profesión. «Mija, ¿estás segura que estar sola allá arriba es seguro?», preguntó, con sus manos callosas apretando nerviosamente un trapo de mecánico. «Papá, pasé por el mismo entrenamiento que todos los demás. Tengo mi arma, mi radio. Es solo una patrulla de rutina», respondió ella con la seguridad que siempre mostraba ante las preocupaciones familiares. Antes de partir, Magdalena se arrodilló brevemente ante el altar de la Virgen de Guadalupe que su madre mantenía en la sala. No era particularmente religiosa, pero respetaba las tradiciones que moldeaban a su familia. El 14 de noviembre, Magdalena salió de la delegación a las 18 horas para su turno nocturno, conduciendo la patrulla marcada con el número 27. Una tormenta de nieve inusual estaba pronosticada, algo raro incluso en las elevaciones de la sierra. El termómetro ya marcaba apenas 3 grados centígrados. Torres reportando inicio de patrullaje en el sector 5 de la sierra. Informó por radio a las 18:23. La nieve comenzó a caer alrededor de las 20 horas, primero dispersa, luego en copos pesados que reducían drásticamente la visibilidad. La luz de los faros de la patrulla apenas penetraba el manto blanco que se formaba frente a ella.
Magdalena redujo la velocidad, concentrándose en el camino cada vez más traicionero. A las 22:37, la voz de Magdalena sonó nuevamente por el radio de la central. Ha visto un vehículo sospechoso estacionado en el kilómetro 67 de la carretera hacia Barranca del Cobre. Parece una camioneta Chevrolet azul, sin placas visibles. Voy a verificar. Recibido, Torres. Mantén contacto, respondió el despachador. Fueron sus últimas palabras registradas. Cuando el despachador intentó contactarla 10 minutos después, solo estática respondió. En la central, el sargento Domínguez no mostró preocupación inmediata. Las tormentas siempre interfieren con las radios allá arriba. Reportará cuando tenga señal. A las 2:30 de la madrugada, con el fin del turno de Magdalena aproximándose y ningún contacto establecido, se envió el primer equipo de búsqueda compuesto por los oficiales Ramírez y Ochoa. La nieve, acumulándose ya en casi 15 centímetros, dificultaba el acceso al kilómetro 67. Central. Estamos en la ubicación indicada. No hay señal de la patrulla 27 ni de ninguna camioneta. Visibilidad casi nula. Imposible seguir huellas con esta nieve, reportó Ramírez, su voz distorsionada por la estática. Al amanecer, con Magdalena aún sin reportarse y sin responder a las llamadas en su radio, el capitán Velasco declaró alerta. 3 patrullas adicionales y una unidad canina fueron movilizadas. Para entonces, la nieve había cubierto cualquier evidencia que pudiera existir en el lugar. A las 10 de la mañana, un oficial golpeó la puerta de doña Esperanza y don Roberto. El rostro del hombre ya comunicaba noticias perturbadoras antes incluso de hablar. Su hija no regresó del turno nocturno, estamos investigando. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad y emoción creciente. Carmen corrió hacia la casa de sus padres, donde doña Esperanza ya había encendido velas frente a la Virgen. Don Roberto, ignorando su corazón frágil, insistió en participar personalmente en las búsquedas. Ella conoce esas montañas, insistía. Debe haber buscado refugio de la nieve. La noticia de la desaparición de la única oficial femenina de Ciudad Juárez se extendió rápidamente. A las 15 horas, el comandante Raúl Mendoza, de la Policía Judicial del Estado, asumió personalmente el caso, estableciendo un puesto de mando temporal en la delegación. Estamos considerando todas las posibilidades, explicó a la familia. Puede haber sido un accidente debido a las condiciones climáticas, un problema mecánico que la dejó aislada, o... No completó la frase, pero todos entendieron. La sierra era conocida por actividades criminales, y un policía solo podría fácilmente convertirse en objetivo. A la mañana siguiente, mientras el comandante Mendoza supervisaba personalmente la operación de búsqueda ampliada, un oficial encontró algo perturbador escondido bajo la nieve fresca. Marcas de arrastre y gotas de sangre congelada, sugiriendo que lo ocurrido con Magdalena iba mucho más allá de un simple accidente o desorientación en la tormenta. Las gotas de sangre congelada brillaban como rubíes diminutos bajo la luz de la linterna del comandante Mendoza. Se agachó, examinando cuidadosamente el patrón irregular que formaban sobre la nieve parcialmente derretida. Quiero análisis completo. Prioridad máxima. Ordenó al técnico forense que acababa de llegar al sitio. Asegúrense de documentar todo antes de que el sol derrita cualquier evidencia. El oficial García señaló unos metros más allá, donde la nieve mostraba un surco profundo. Parece que alguien fue arrastrado desde aquí hasta lugar ninguno. Las marcas simplemente desaparecen. Mendoza asintió gravemente. Lo que había comenzado como una búsqueda de una oficial, posiblemente desorientada por la tormenta, se transformaba ahora en algo mucho más siniestro. El hallazgo de sangre cambiaba todo. En las horas siguientes, helicópteros sobrevolaron la sierra bajo un cielo ahora despejado. La nieve brillaba con tal intensidad,
bajo el sol matutino, que los pilotos reportaban dificultades para distinguir detalles en el terreno. Las patrullas terrestres avanzaban lentamente, formando un perímetro cada vez más amplio desde el último punto de contacto conocido. Mientras tanto, en una tienda de campaña improvisada que servía como centro de operaciones, don Roberto se inclinaba sobre mapas topográficos extendidos sobre una mesa plegable. Sus manos temblorosas trazaban posibles rutas. «Mi hija conoce estos senderos mejor que ustedes», insistía a los oficiales que intentaban persuadirlo de regresar a casa. Cuando era niña, la llevaba a pescar a estos arroyos. «Magdalena está viva, sé que está viva». El médico, que monitoreaba su presión arterial, intercambió miradas preocupadas con Carmen. El corazón de don Roberto no soportaría mucho más estrés. En el apartamento que compartía con Magdalena, Carmen revisaba meticulosamente las pertenencias de su hermana. Cada agenda, cada nota, cada libro podría contener alguna pista sobre lo que Magdalena podría haber estado investigando. Su instinto de maestra, acostumbrada a observar patrones y comportamientos, le decía que el patrullaje solitario de su hermana no había sido una simple coincidencia. De vuelta en la delegación central, el sargento Domínguez coordinaba la rotación de equipos de búsqueda con visible desinterés. Durante una reunión con otros oficiales, murmuró algo que no pasó desapercibido. Torres era reservada, casi secretiva. ¿Quién sabe si no planeó esto? Tal vez una fuga hacia Estados Unidos. La noticia de este comentario llegó rápidamente a oídos de Carmen, quien irrumpió en la oficina de Domínguez esa misma tarde, sus ojos encendidos por la indignación. «Mi hermana dedicó su vida a este trabajo, enfrentando el prejuicio de hombres como usted todos los días», exclamó, golpeando el escritorio. «Mientras insinúa que ella desertó, yo he encontrado notas donde documentaba patrones sospechosos durante sus patrullajes. ¿Por qué no están investigando eso?» El sargento Domínguez palideció ligeramente antes de recuperar su compostura. «Señorita Fierro, entiendo su angustia, pero no permito que civiles interfieran en procedimientos oficiales». En el laboratorio de la Policía Judicial, el técnico forense levantó la vista del microscopio con expresión grave. «Es sangre humana, tipo O positivo. Necesitamos comparar con el registro médico de la oficial Torres para confirmar». El comandante Mendoza asintió, anotando la información. Su expresión permanecía impasible, pero interiormente, las piezas de un rompecabezas inquietante comenzaban a encajar. Esa tarde, entrevistó a un anciano que vivía en una cabaña aislada cerca del kilómetro 67. El hombre, envuelto en una manta junto a su estufa de leña, hablaba con voz quebradiza. «Sí, oí algo como un disparo durante la tormenta», dijo, mirando por la ventana hacia los pinos cargados de nieve. «Pero podría haber sido solo una rama quebrándose bajo el peso de la nieve. En noches así, la montaña habla con voces extrañas, comandante». Cuando regresaba a su vehículo, Mendoza notó huellas recientes de neumáticos que no pertenecían a vehículos oficiales. Alguien más había visitado al anciano recientemente. En la central de videovigilancia, un técnico mostraba a Mendoza imágenes granuladas recuperadas de una cámara de seguridad de un puesto de gasolina ubicado a 30 kilómetros del lugar de la desaparición. «Esta patrulla pasó alrededor de las 23 horas», señaló en la pantalla una mancha borrosa. «Pero la calidad es pésima, no se distingue al conductor». Al tercer día de búsqueda, un equipo encontró marcas de neumáticos que salían de la carretera principal hacia una vereda raramente utilizada que conducía a una región remota conocida como El Espinado. Un investigador fotografiaba y medía meticulosamente los surcos mientras otro oficial señalaba algo perturbador. «Las marcas terminan abruptamente aquí, como si el vehículo hubiera sido cargado o levantado de alguna manera. En la casa de los Fierro,
Doña Esperanza encendía la primera de muchas velas ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sus labios se movían en una oración silenciosa. Ilumina el camino de mi hija de vuelta a casa, Virgencita. Frente a la delegación central, un pequeño grupo de mujeres comenzaba a reunirse. Eran compañeras maestras de Carmen, algunas madres de sus alumnos y vecinas del barrio. Sostenían carteles improvisados. ¿Dónde está Magdalena? La queremos de vuelta. Era el inicio de un movimiento que crecería con el tiempo, nutrido por la frustración ante la aparente indiferencia oficial. El comandante Mendoza permanecía en su oficina hasta altas horas de la noche, contemplando la fotografía oficial de Magdalena que había colocado sobre su escritorio junto a los reportes del caso. ¿Qué viste, Torres?, murmuró, estudiando el rostro serio, pero determinado de la joven oficial. ¿Qué sucedió en esa carretera? 2 días después, cuando las operaciones oficiales estaban a punto de reducirse debido a la mejora de las condiciones climáticas, Carmen regresó al apartamento que compartía con su hermana. Mientras ordenaba algunas pertenencias, un impulso la llevó a revisar bajo el colchón de Magdalena. Su corazón se aceleró al encontrar un pequeño cuaderno oculto allí. Al abrirlo, descubrió páginas llenas de anotaciones codificadas sobre patrullas anteriores en la sierra, con nombres de oficiales superiores de la policía circulados y horarios precisos de avistamientos que su hermana claramente no quería que nadie supiera. Las manos de Carmen temblaban mientras sostenía el pequeño cuaderno encontrado bajo el colchón de su hermana. Las páginas estaban llenas de anotaciones meticulosas, lugares, fechas, matrículas de vehículos y, lo más inquietante, iniciales de oficiales de policía cuidadosamente codificadas. Una semana había transcurrido desde la desaparición de Magdalena, y la investigación oficial perdía impulso con cada día que pasaba. Carmen sabía que debía actuar rápido. A la mañana siguiente, en un café discreto alejado de la delegación, Carmen deslizó el cuaderno sobre la mesa hacia el comandante Mendoza, quien había accedido a reunirse con ella fuera del ámbito oficial. Mi hermana siempre fue metódica. Esto no es solo un diario, es una investigación, explicó Carmen, señalando las páginas llenas de la letra precisa de Magdalena. Mendoza examinó el sistema simple de códigos, iniciales sustituidas por números, ubicaciones marcadas con símbolos personales que solo Magdalena podría entender completamente. Desde niña creaba códigos para esconder cosas de mí, continuó Carmen, inclinándose sobre las páginas. Reconozco el patrón. Sustituía letras por números según una secuencia que solo nosotras conocíamos. El comandante asintió, estudiando una página particular con atención renovada. Estas iniciales, Feder, podrían ser Eduardo Vargas y Felipe Domínguez, oficiales de rango superior, murmuró, más para sí mismo que para Carmen. Su expresión se ensombreció. La posibilidad de que oficiales de la propia corporación estuvieran involucrados en la desaparición de Magdalena elevaba el caso a un nivel completamente distinto y mucho más peligroso. Esa tarde, Carmen se presentó en la recepción de la delegación, determinada a verificar los informes oficiales de las patrullas de su hermana. La recibió un funcionario administrativo visiblemente nervioso. Solo necesito revisar los reportes oficiales de las patrullas de mi hermana. Es mi derecho como familiar, insistió Carmen, manteniendo la voz firme a pesar de la creciente frustración. El hombre evitó su mirada. Lo siento, señora, pero esos documentos fueron transferidos al archivo central. El proceso para accederlos lleva semanas. Carmen reconoció la mentira por lo que era. Otra barrera en un sistema diseñado para protegerse a sí mismo. Mientras tanto, en el hospital municipal, don Roberto permanecía conectado a monitores cardíacos. Su presión arterial se había disparado durante un altercado con un oficial que sugirió que quizás
Magdalena había huido voluntariamente. Doña Esperanza sostenía su mano, murmurando oraciones. «Debería haberla detenido», repetía don Roberto con voz débil. «Una mujer no debería estar en ese trabajo, en ese lugar». El médico había sido claro. Otro episodio como ese podría ser fatal para su corazón ya debilitado. En la sala de prensa de la jefatura de policía, el ambiente era tenso. Periodistas de los diarios locales y algunas cadenas nacionales se habían congregado, atraídos por la historia de la única mujer policía desaparecida en circunstancias misteriosas. «Estamos haciendo todo lo humanamente posible para localizar a la oficial Torres», declaró el jefe de policía, evitando cuidadosamente mencionar las manchas de sangre encontradas o cualquier indicio de actividad criminal. «Pero debemos ser realistas respecto a las condiciones extremas en que desapareció». Carmen observaba la transmisión desde el televisor del hospital, notando cómo cada palabra parecía calculada para preparar a la opinión pública para un eventual archivo del caso. En su oficina, tras el horario oficial, Mendoza verificaba discretamente los horarios de patrulla de otros oficiales en los días marcados en el cuaderno de Magdalena. Las inconsistencias saltaban a la vista. Domínguez y Vargas habían reportado patrullajes en sectores completamente opuestos a donde fueron vistos por Magdalena. Al día siguiente, Carmen localizó a Roberto Juárez, un antiguo compañero de academia de Magdalena, ahora asignado a tareas administrativas. Lo abordó cuando salía de la delegación. ¿Mencionó algo sobre actividades sospechosas en la sierra? ¿Cualquier cosa sobre otros oficiales?, preguntó Carmen directamente. Juárez miró nerviosamente a su alrededor antes de responder en voz baja. «Mira, es mejor que dejes esto. Algunos casos no están hechos para resolverse, ¿entiendes? Tengo familia, necesito este trabajo». Antes de que Carmen pudiera insistir, el hombre se alejó rápidamente, dejándola con más preguntas que respuestas. 3 semanas después de la desaparición, Mendoza permanecía en su oficina mucho después de la medianoche. Había creado un mapa con los puntos marcados por Magdalena, revelando un patrón de movimiento consistente con rutas de contrabando conocidas. Las piezas comenzaban a encajar en una imagen perturbadora. A la mañana siguiente, un aviso oficial fue colocado en el tablón de anuncios de la delegación. Caso Le 77443, oficial M.F. Torres, reclasificado como investigación pendiente, recursos redirigidos. Era la manera burocrática de decir que Magdalena Fierro Torres estaba siendo oficialmente olvidada. Carmen encontró a su padre llorando solo en la cochera del hospital. Sostenía una fotografía antigua donde enseñaba mecánica a Magdalena cuando era niña, sus pequeñas manos manchadas de grasa mientras sostenía orgullosamente una llave inglesa. «Ella te adoraba, papá», murmuró Carmen, sentándose a su lado. «Y donde sea que esté, sigue luchando para volver con nosotros». Don Roberto asintió en silencio, lágrimas recorriendo las profundas arrugas de su rostro. La investigación oficial podía estar desvaneciéndose, pero Carmen y Mendoza estaban apenas comenzando. Cada nueva barrera solo fortalecía su determinación de descubrir qué había sucedido realmente aquella noche en la sierra. Esa misma noche, cerca de las 3 de la madrugada, el teléfono personal de Mendoza sonó, despertándolo de un sueño intranquilo. Una voz distorsionada, claramente alterada para no ser reconocida, habló brevemente antes de colgar. «Si quiere saber qué pasó con la policía, pregunte por qué la patrulla 27 fue vista en Creel aquella noche, a más de 300 kilómetros de donde debería estar, y por qué el teniente Vargas ordenó que todos los registros de esa semana fueran archivados con clasificación de seguridad máxima». El comandante Mendoza contempló la información recibida en aquella enigmática llamada nocturna. Creel, a más de 300 kilómetros de Ciudad Juárez,
representaba una pieza desconcertante en el rompecabezas. ¿Cómo había llegado la patrulla de Magdalena tan lejos? ¿Y por qué el teniente Vargas había clasificado los registros? 3 años habían transcurrido desde aquella noche de noviembre. El calendario marcaba enero de 1980 y el caso de Magdalena Fierro Torres permanecía oficialmente abierto, sin avances significativos, una categoría burocrática que en la práctica significaba archivo muerto. En su oficina, Mendoza, ahora con cabellos grisáceos en las sienes, mantenía una caja de evidencias etiquetada simplemente como Torres 77-443. El contenido estaba meticulosamente organizado. El reporte meteorológico de aquella noche, los testimonios contradictorios sobre la camioneta azul, fotografías del área donde las marcas de neumáticos terminaban misteriosamente. «Alguien sabe, Magdalena», murmuró, observando la fotografía oficial de la joven oficial. «Alguien siempre sabe». La casa de los Fierro había sufrido transformaciones dolorosas con el paso del tiempo. Don Roberto había fallecido el invierno anterior, su corazón finalmente cediendo tras 2 años de salud deteriorada. En sus últimos momentos, deliraba llamando a su hija ausente. Doña Esperanza mantenía su ritual diario inquebrantable. Cada noche, exactamente a las 22:37, hora del último contacto de Magdalena, encendía una vela nueva frente a la imagen de la Virgen. Ya sumaban 1095 velas hasta entonces. Su cabello, antes negro como el de sus hijas, ahora estaba completamente blanco, y profundas líneas marcaban su rostro prematuramente. Carmen, tras meses de luto por la muerte de su padre, había canalizado su dolor en acción. Fundó el grupo Mujeres sin Olvido, reuniendo a familiares de personas desaparecidas en Ciudad Juárez y alrededores. Cada mes, organizaban vigilias silenciosas frente a la delegación central. «El silencio de las autoridades no será mayor que nuestra persistencia», declaró en una entrevista al periódico local que por primera vez en mucho tiempo mencionaba el caso de Magdalena. El reportaje llegó a manos del subprocurador de Justicia del Estado, quien convocó al comandante Mendoza para una reunión privada en su lujoso despacho. «Este caso está dañando la imagen de la corporación, Raúl. Necesitamos un cierre». «Con todo respeto, señor, no podemos forzar conclusiones sin evidencias. Han pasado 3 años. Probablemente tuvo un accidente en la tormenta. El vehículo cayó en algún barranco y está cubierto por la vegetación. O huyó a Estados Unidos. Escoge la versión que prefieras y cierra esto». Mendoza salió de la reunión con la carpeta Torres 77-443 apretada contra su pecho, sintiendo el peso de la presión institucional. En su nuevo apartamento, Carmen había transformado una habitación entera en sala de investigación, con mapas, recortes de periódicos y una línea de tiempo detallada del caso. Las paredes estaban cubiertas de fotografías conectadas por hilos rojos, una visualización física de las conexiones que ella y Mendoza habían descubierto durante los últimos 3 años. En 1982, una nueva pista surgió cuando un contrabandista detenido mencionó casualmente durante un interrogatorio que aquella mujer policía había sido vista en un bar en la frontera con Texas. La información, investigada personalmente por Mendoza, resultó falsa, un intento del criminal de negociar su situación. Aún así, la noticia se filtró a la prensa y reavivó brevemente el interés en el caso. Mendoza viajó personalmente hasta El Paso, donde confrontó al dueño del bar mencionado. «Nunca vi a esa mujer en mi vida», afirmó categóricamente el hombre. «Quien te contó eso estaba mintiendo». Para Carmen y doña Esperanza, cada falsa esperanza era una nueva puñalada. Tras este episodio, Carmen confrontó al comandante Mendoza en su oficina. «¿Usted realmente cree que mi hermana sigue viva?». Mendoza dudó antes de responder.
Profesionalmente, debo considerar todas las posibilidades. Personalmente, creo que su hermana descubrió algo que no debería haber visto aquella noche, y pagó por ello. Los días siguientes, Carmen notó un vehículo sin identificación que parecía seguirla. Discretamente anotó la matrícula y se la entregó a Mendoza, quien descubrió algo inquietante. Pertenece a un departamento de seguridad del Estado, le informó con preocupación. Nos están vigilando, Carmen, lo que significa que aún hay algo que ocultar. En 1985, el caso de Magdalena se convirtió en parte de un estudio nacional sobre policías desaparecidos en servicio. Representantes del Ministerio de Seguridad Pública visitaron Ciudad Juárez y desarchivaron brevemente el caso. Técnicas investigativas más modernas fueron aplicadas, incluyendo un análisis detallado de las comunicaciones de radio de aquella noche. Un especialista en audio detectó algo que había pasado desapercibido. En el fondo de la última transmisión de Magdalena podía escucharse muy bajo lo que parecía ser una voz masculina diciendo: «Es ella». El descubrimiento sugería que Magdalena no estaba sola en el momento de su último contacto, contradiciendo la narrativa oficial. Cuando el comandante Mendoza intentó profundizar esta línea de investigación, encontró una resistencia sorprendente de sus superiores. Esos técnicos de Ciudad de México ven fantasmas en ruidos estáticos, afirmó el nuevo jefe de policía, irónicamente uno de los antiguos colegas de Magdalena que siempre se había opuesto a la presencia femenina en la corporación. En 1987, 10 años después de la desaparición, Mujeres sin Olvido organizó una marcha que reunió a más de 1,000 personas. Carmen encabezaba la procesión cargando un gran retrato de Magdalena en su uniforme policial. El evento recibió cobertura nacional, avergonzando a las autoridades locales. Al día siguiente, Carmen encontró su casa allanada y el diario personal de Magdalena, que guardaba como un tesoro, había desaparecido. La policía registró el caso como robo común, a pesar de que ningún objeto de valor había sido sustraído. «Tienen miedo de lo que ella sabía», le dijo Carmen al comandante Mendoza, quien ahora visitaba a la familia regularmente como amigo, no solo como investigador. «Si es verdad», respondió él cautelosamente, «entonces hay mucho más en esta historia de lo que imaginamos». En 1989, un suceso inesperado reactivó el caso. Enrique Vázquez, cazador local de 63 años, reportó algo extraño en el puesto policial de Creel, una pequeña ciudad turística a unos 300 kilómetros de Ciudad Juárez. Estaba pescando en el lago de Arareco cuando el sol pegó en el agua de manera diferente. Vi algo metálico en el fondo, demasiado grande para ser basura común. El informe llegó eventualmente al escritorio del comandante Mendoza, quien inmediatamente solicitó un equipo de buceo para investigar. Su petición fue denegada por restricciones presupuestarias. «Es un lago turístico», explicó el subprocurador. «Probablemente es solo un carro viejo. No podemos desperdiciar recursos con especulaciones basadas en el relato de un cazador». En 1985, cuando el caso de Magdalena se convirtió en parte de un estudio nacional sobre policías desaparecidos, un especialista en audio de Ciudad de México hizo un descubrimiento impactante en las cintas originales de la última transmisión. En el fondo de la grabación, casi imperceptible, podía escucharse una voz masculina diciendo: «Es ella», probando que Magdalena no estaba sola en el momento de su último contacto. Una evidencia crucial que alguien en la propia policía deliberadamente ignoró durante 8 años. El descubrimiento de aquella voz, en la grabación original, transformó por completo la perspectiva de la investigación. «Es ella». 2 palabras que confirmaban lo que Carmen y Mendoza sospechaban desde hacía 8 años. Magdalena había sido emboscada aquella noche.
A la mañana siguiente, Carmen llevó la grabación mejorada a su pequeño apartamento, donde escuchó repetidamente la voz fantasmal con auriculares, mientras lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. «Esto prueba que no estaba sola», susurró Carmen, quitándose los auriculares. Alguien estaba con ella. Alguien la reconoció específicamente. El comandante Mendoza presentó formalmente la nueva evidencia ante el actual jefe de policía, un hombre que había ascendido rápidamente tras la jubilación de varios oficiales superiores implicados en las notas de Magdalena. «Esos técnicos de Ciudad de México ven fantasmas en ruidos estáticos», respondió el jefe con desdén, apenas mirando el informe técnico. «Podría ser cualquier cosa, interferencia, radio de otro vehículo, incluso el propio equipo defectuoso». Frustrados pero no sorprendidos por esta respuesta, Carmen y Mendoza se reunieron esa tarde en un restaurante discreto en las afueras de la ciudad, donde nadie pudiera reconocerlos. «Necesitamos descubrir quién estaba de servicio aquella noche. ¿Quién podría estar en esa área además de ella?», dijo Mendoza, extendiendo un mapa sobre la mesa. «Estos puntos marcados por Magdalena parecen formar un corredor desde la frontera hasta una serie de almacenes abandonados en el Espinado». En 1987, al cumplirse 10 años del desaparecimiento, Mujeres sin Olvido había crecido hasta convertirse en una organización respetada. Carmen, ahora con 35 años y reconocida como activista por los derechos de familiares de desaparecidos, lideró una marcha silenciosa que reunió a más de 1,000 personas por las calles principales de Ciudad Juárez. La procesión avanzaba lentamente bajo el sol de noviembre, Carmen al frente, sosteniendo un gran retrato enmarcado de Magdalena en su uniforme policial, su expresión seria y determinada congelada en el tiempo. 10 años es mucho tiempo, comentó un periodista de Televisa, acercando su micrófono a Carmen cuando la marcha alcanzó la plaza central. ¿Qué espera conseguir con esta persistencia? La verdad no tiene fecha de caducidad, respondió Carmen, mirando directamente a la cámara. Mi hermana descubrió algo que algunos poderosos preferirían mantener enterrado, pero nosotros seguiremos excavando. La cobertura nacional del evento incomodó visiblemente a las autoridades locales. El gobernador, presionado por reporteros, prometió revisar el caso con atención renovada, promesas huecas que Carmen había escuchado demasiadas veces. Aquella misma noche, al regresar exhausta a su casa, Carmen encontró la puerta forzada y el interior completamente revuelto. Gavetas abiertas, libros esparcidos por el suelo, ropa desgarrada. Pero solo faltaba una cosa: el diario personal de Magdalena, diferente del cuaderno codificado de sus investigaciones que Carmen guardaba bajo una tabla suelta en su armario. El joven oficial que acudió a registrar la denuncia parecía incómodo, evitando su mirada mientras tomaba notas superficiales. «Voy a registrarlo como robo común, señora», murmuró, cerrando su libreta prematuramente. «Probablemente adolescentes buscando dinero o algo para vender. Adolescentes que ignoraron mi televisor, mi radio y mi cámara, pero se llevaron un diario personal sin valor monetario», replicó Carmen con amarga ironía. Al día siguiente, en la oficina de Mendoza, Carmen no podía contener su indignación. «Tienen miedo de lo que ella sabía», exclamó, paseándose nerviosamente frente al escritorio del comandante. «¿Por qué más robarían solo el diario después de todos estos años?». Mendoza asintió gravemente. «Si es verdad, entonces hay mucho más en esta historia de lo que imaginamos». La investigación entró en un nuevo período de actividad frenética. Mendoza, aprovechando los nuevos sistemas informáticos recién instalados en la delegación, comenzó a rastrear discretamente registros financieros de los oficiales mencionados en las notas de Magdalena. Vargas compró una hacienda en Sinaloa en 1978,
comentó a Carmen mientras revisaban documentos en su oficina tras el horario oficial. No hay manera de que pudiera pagar algo así con su salario de teniente. En enero de 1989, un acontecimiento inesperado reavivó el caso. Enrique Vázquez, un cazador local de 63 años, se presentó en el pequeño puesto policial de Creel, una pintoresca ciudad turística a unos 300 kilómetros de Ciudad Juárez. Estaba pescando en el lago de Arareco, explicó el hombre con voz pausada al aburrido oficial de guardia. Cuando el sol pegó en el agua de manera diferente. Vi algo metálico en el fondo, demasiado grande para ser basura común. El informe, inicialmente archivado como irrelevante, llegó eventualmente al escritorio del comandante Mendoza, gracias a un joven oficial que recordaba el caso Torres de sus días de academia. Mendoza inmediatamente solicitó un equipo de buceo para investigar el lago, ubicado a más de 2.300 metros de altitud en una región remota de la Sierra Tarahumara. Es un lago turístico, rechazó el subprocurador cuando la solicitud llegó a su escritorio. Probablemente es solo un carro viejo abandonado. No podemos desperdiciar recursos con especulaciones basadas en el relato de un cazador. Carmen, utilizando los contactos de Mujeres sin Olvido, logró atraer la atención de una cadena televisiva que producía un programa sobre casos sin resolver. La producción accedió a financiar una expedición de buceo independiente al lago de Arareco. Mientras avanzaban los preparativos, el nuevo gobernador de Chihuahua, preocupado por el potencial impacto negativo en la imagen turística de la región, intentó intervenir. Representantes gubernamentales abordaron a Carmen ofreciéndole financiamiento para expandir Mujeres sin Olvido a cambio de redireccionar esfuerzos hacia casos más recientes. Mi hermana no está en venta, fue su terminante respuesta. La burocracia estatal entonces empleó otra táctica. Repentinamente, el lago de Arareco fue declarado Área de Preservación Ambiental Especial, prohibiendo buceos no autorizados. Lo que las autoridades no previeron fue la persistencia del viejo cazador Enrique Vázquez, quien condujo a Carmen y un pequeño equipo por un sendero alternativo hasta un punto más remoto del lago, evitando a los guardabosques recién posicionados. Desde una pequeña barca, utilizando un rudimentario equipo de observación subacuática, lograron confirmar la presencia de un objeto grande y metálico sumergido a aproximadamente 30 metros de profundidad. Las imágenes, aunque borrosas, fueron suficientes para que el programa de televisión presionara por una investigación oficial. Confrontado con la posible exposición nacional, el gobernador cedió, autorizando una operación de búsqueda con la condición de que fuera conducida discretamente. Desafiando la prohibición oficial de buceo en el lago de Arareco, Carmen, Mendoza y el viejo cazador Enrique lograron acceder al lago por un sendero alternativo y, utilizando equipo rudimentario de observación subacuática, confirmaron la presencia de un gran objeto metálico sumergido que, por la forma parcialmente visible, parecía inconfundiblemente ser una patrulla policial. La confirmación de aquel objeto metálico sumergido en las profundidades del lago de Arareco desencadenó una vorágine de acontecimientos. Carmen, con las imágenes borrosas pero reveladoras en mano, logró lo que parecía imposible: convencer al productor del programa televisivo Casos sin Resolver para que presionara por una investigación oficial. «Aquí tiene su historia exclusiva», le dijo al productor en su lujoso despacho en Ciudad de México, «pero con una condición: necesitamos presión pública para una operación oficial de rescate». La noticia de un posible hallazgo relacionado con la desaparición de la oficial Magdalena Fierro Torres, 13 años después, llegó hasta el despacho del gobernador de Chihuahua, quien convocó urgentemente a sus asesores más cercanos.
No podemos tener este circo mediático explotando ahora, sentenció, golpeando su escritorio con frustración. Autoricen la operación, pero mantengan control total de la narrativa. A mediados de diciembre de 1989, un equipo técnico especializado evaluaba las condiciones del lago de Arareco bajo la supervisión distante, pero vigilante, del comandante Mendoza. El termómetro marcaba temperaturas varios grados bajo cero, complicando aún más una operación ya de por sí difícil. La superficie está comenzando a congelarse, informó el jefe del equipo, observando la delgada capa de hielo que se formaba en los bordes del lago. Necesitaremos equipo especial para romper el hielo y crear un acceso. Mientras los preparativos avanzaban lentamente, doña Esperanza fue hospitalizada con una neumonía severa. A sus 74 años, el frío intenso de aquel invierno había sido demasiado para su cuerpo debilitado por años de sufrimiento. Desde su cama de hospital mantenía su inquebrantable determinación. 4.745 velas, recordó a la enfermera que la atendía con compasión. Ni una menos, tráiganme las velas aquí. La noticia sobre la operación en el lago se filtró rápidamente entre los antiguos policías relacionados con el caso. El ex sargento Domínguez, ahora teniente, observaba nerviosamente un reportaje preliminar sobre la operación desde el televisor de su sala cuando inmediatamente tomó su teléfono. «Necesitamos hablar. Ahora», dijo con urgencia a la persona al otro lado de la línea. Mendoza, utilizando sus años de experiencia en vigilancia, logró fotografiar discretamente aquel encuentro secreto en un restaurante apartado. Domínguez conversaba agitadamente con un hombre de traje elegante cuyo rostro permanecía parcialmente oculto. Aquella misma noche, Carmen recibió un sobre sin remitente deslizado bajo su puerta. Dentro, encontró una única página arrancada del diario robado de Magdalena, con un pasaje subrayado. Tengo casi la certeza que V y D están involucrados en algo ilegal en la región de Creel. El invierno se intensificaba mientras enero de 1990 llegaba con temperaturas excepcionalmente bajas. En la orilla norte del lago de Arareco, casi invisible entre los altos pinos nevados, un pequeño equipo había montado un campamento operativo. La autorización oficial había llegado finalmente, aunque con estrictas condiciones de discreción. Los técnicos trabajaban incansablemente con motosierras modificadas, cortando metódicamente el hielo que ahora cubría gran parte del lago. El estruendo de las máquinas resonaba por las montañas, espantando a las aves y atrayendo la curiosidad de algunos pobladores locales que observaban a distancia. A las 11:42 de la mañana, el primer buzo entró en el agua oscura y helada. La visibilidad, sorprendentemente, era bastante buena debido a la extraordinaria pureza del agua de aquel lago de montaña. Tras 20 minutos angustiosos de espera, su voz surgió a través del sistema de comunicación. Confirmo presencia de un vehículo sumergido. Parece ser un automóvil grande, posiblemente del tipo utilizado por corporaciones policiales. Carmen apretó instintivamente el rosario que llevaba. Un regalo de su madre. Mendoza mantenía su expresión impasible, pero sus ojos brillaban con intensidad contenida. El vehículo está en posición vertical, con el frente parcialmente enterrado en el lodo, continuó el buzo. Esperen. Puedo distinguir el número en el lateral. Es 27. Un sollozo escapó de los labios de Carmen, mientras Mendoza cerraba brevemente los ojos. Era la confirmación que esperaban y temían, la patrulla de Magdalena. Las horas siguientes transcurrieron en una actividad frenética para preparar la operación de rescate del vehículo. Equipos especiales fueron traídos en helicóptero, incluyendo cables de acero y una plataforma flotante con grúa. Mientras el equipo técnico trabajaba, un investigador de la Policía Federal,
Cuestionó a Mendoza sobre la distancia entre el último punto de contacto de Magdalena y el lago. Son casi 300 kilómetros, comandante. ¿Cómo llegaría una patrulla policial hasta aquí sin ser vista? Esta región tenía apenas una fracción de las carreteras pavimentadas que tiene hoy, explicó Mendoza, señalando un mapa antiguo. En 1977 existían numerosas veredas rurales no registradas, utilizadas por contrabandistas. Alguien que conociera bien el área podría viajar sin ser detectado. A las 17:15, con la luz del día comenzando a menguar, la operación de izamiento dio inicio. Lentamente, la patrulla policial empezó a emerger de las aguas oscuras. Primero el techo, luego las ventanas. El agua escurría por las superficies metálicas oxidadas, pero sorprendentemente, el vehículo mantenía su integridad estructural básica. Cuando finalmente fue posicionado sobre la plataforma flotante, un silencio sepulcral se apoderó de todos los presentes. A través del cristal empañado del lado del conductor, podía distinguirse claramente una silueta. El médico forense, Dr. Guillermo Orozco, fue el primero autorizado a aproximarse, acompañado por 2 asistentes con equipo fotográfico y de recolección de evidencias. Hay un cuerpo en el interior, confirmó tras una inspección preliminar. Aparentemente en el asiento del conductor, preservado por el agua fría y profunda. Mientras el equipo médico preparaba la extracción, Mendoza se acercó al vehículo con una potente linterna. Examinando el exterior, notó algo peculiar que confirmaba sus sospechas más sombrías. No hay marcas de impacto consistentes con un accidente, señaló con voz grave. Este vehículo fue deliberadamente sumergido. Bajo los reflectores instalados apresuradamente, la operación de apertura del vehículo comenzó. Trabajando meticulosamente, el equipo logró acceder al interior sin causar daños adicionales. Fue entonces cuando un asistente exclamó con sorpresa: «¡Encontramos algo! Un compartimento sellado bajo el panel que ha resistido al agua». El compartimento, parte del equipamiento estándar de las patrullas para documentos importantes, contenía un libro de registros, el diario de a bordo oficial que Magdalena debía mantener durante sus patrullas. Mendoza, utilizando guantes para no comprometer las huellas, examinó cuidadosamente el cuaderno recuperado del compartimento sellado. Las páginas, aunque ligeramente húmedas en los bordes, habían sobrevivido notablemente bien a 13 años de inmersión gracias al diseño hermético del compartimento oficial. «Son anotaciones detalladas», murmuró Mendoza, pasando cuidadosamente las páginas mientras Carmen observaba sobre su hombro. Magdalena estaba construyendo un caso. Las últimas entradas revelaban un patrón inquietante. Magdalena había estado documentando meticulosamente movimientos sospechosos de vehículos en horarios inusuales, matrículas anotadas con precisión, nombres de lugares remotos y, lo más perturbador, nombres de oficiales superiores. La última entrada, fechada el 14 de noviembre de 1977, contenía información explosiva que hizo palidecer a Mendoza. «Confirmé actividad en el almacén abandonado de El Espinado. Camioneta azul Chevrolet sin placas, la misma observada en los últimos 3 días. Reconocí al teniente Vargas y al capitán Morales supervisando descarga. Cajas transferidas a vehículos con placas americanas. Reportaré después de obtener fotos como evidencia. Los nombres mencionados no son criminales comunes», explicó Mendoza a Carmen con voz baja y tensa. «Son oficiales superiores de la propia policía de Chihuahua. El capitán Morales, ahora fallecido, fue mi superior directo. El teniente Vargas es actualmente el comisario de Seguridad Pública del Estado. Mientras tanto, el doctor Orozco completaba su evaluación preliminar del cuerpo recuperado del vehículo. Puedo confirmar que se trata de una mujer caucásica, cabello oscuro,
aproximadamente 25 años. Compatible con la descripción de Magdalena Fierro Torres. Su tono cambió a uno más grave al continuar. Observo signos de trauma contundente en muñecas y tobillos, consistentes con contención forzada. Y hay una herida característica en la base del cráneo, consistente con disparo a quemarropa. Carmen cubrió su rostro con las manos, mientras Mendoza cerraba los puños en silenciosa furia. Fue ejecutada, continuó el médico. Esto no fue un accidente ni suicidio. Esta mujer fue asesinada y después colocada en el vehículo que fue deliberadamente sumergido. La noticia se propagó rápidamente entre los presentes. Los periodistas, aún mantenidos a distancia, percibieron el cambio en la atmósfera. El representante del gobernador realizaba llamadas frenéticas desde su teléfono satelital. A la mañana siguiente, los diarios de todo México publicaban titulares sobre el descubrimiento. La historia de la joven policía, asesinada por descubrir corrupción dentro de la propia corporación, capturó la imaginación pública de manera inmediata. El comisario Vargas convocó una conferencia de prensa emergencial donde calificó las acusaciones como fantasiosas y oportunistas, anunciando que demandaría por difamación a cualquiera que vinculara su nombre al caso. Estas especulaciones son producto de mentes enfermas que buscan desestabilizar nuestras instituciones, declaró con rostro enrojecido por la ira o quizás por el miedo. Mi carrera impecable de 30 años habla por sí misma. Doña Esperanza, viendo la cobertura desde su habitación de hospital, pidió hablar con Carmen por teléfono. Encenderé la vela número 4746 esta noche, dijo con voz débil pero decidida. Pero será la última. Ahora podemos dejarla descansar. Mientras el cuerpo de Magdalena era sometido a una autopsia completa, el diario de a bordo fue enviado para análisis forense en un laboratorio federal en Ciudad de México, lejos de la jurisdicción e influencia de las autoridades de Chihuahua. Carmen, acompañada por Mendoza, visitó la morgue donde su hermana había sido trasladada. Tras 13 años, finalmente estaba frente a la verdad que tanto había buscado, por más dolorosa que fuera. Murió haciendo lo que creía, dijo Mendoza suavemente. Pocos pueden decir lo mismo. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Carmen mirando el cuerpo cubierto. Ahora, respondió Mendoza con determinación renovada. Hacemos justicia. Los días siguientes transcurrieron en una actividad frenética. El caso había sido transferido oficialmente a la Procuraduría General de la República, removiéndolo del control local. Un equipo de investigadores federales se instaló en Ciudad Juárez, revisando exhaustivamente cada pieza de evidencia. La autopsia confirmó las observaciones preliminares. Magdalena había sido torturada antes de recibir un disparo ejecutivo en la base del cráneo. El análisis balístico sugería una pistola calibre 9 milímetros, el arma estándar utilizada por oficiales de alto rango en aquella época. El análisis forense del diario reveló más detalles perturbadores. Magdalena había estado rastreando un patrón de entregas que conectaba directamente a oficiales de la policía con un esquema de contrabando que cruzaba la frontera. Las anotaciones codificadas, una vez descifradas completamente, implicaban a al menos 7 oficiales en activo o retirados. Una semana después del descubrimiento, un exoficial que había trabajado bajo las órdenes de Vargas se presentó voluntariamente ante los investigadores federales. Javier Luna, ahora con 65 años y enfrentando un cáncer terminal, decidió limpiar su conciencia. Yo estaba allí esa noche, confesó a los investigadores, su voz debilitada por la enfermedad. Sé exactamente qué pasó con esa muchacha, porque ayudé a matarla, y estoy listo para confesar todo. La confesión de Javier Luna causó un impacto sísmico en la investigación. El hombre,
Consumido por un cáncer terminal que lo había reducido a poco más que piel y huesos, fue trasladado desde el hospital a una sala de interrogatorios acondicionada especialmente en las oficinas de la Procuraduría Federal. Carmen observaba a través del cristal unidireccional, sintiendo una mezcla de horror y vindicación, mientras Luna comenzaba su testimonio, su voz débil pero decidida captada por las grabadoras digitales. Esperaba llevarme esto a la tumba, pero ya no puedo más. Lo que le hicimos a esa muchacha, ella no lo merecía. El procurador federal, encargado del caso, un hombre de expresión severa y métodos incuestionables, mantenía un tono neutro mientras conducía el interrogatorio. Cuéntenos exactamente qué sucedió la noche del 14 de noviembre de 1977. Luna respiró profundamente, el esfuerzo visible en su rostro demacrado. Vargas escuchó su transmisión sobre la camioneta. Entró en pánico, dijo que ella llevaba semanas husmeando. Las manos de Carmen temblaban mientras escuchaba el relato del encuentro inicial. Bloqueamos la carretera delante de ella con un jeep sin identificación. Se detuvo, pensando que éramos civiles necesitando ayuda. El horror de aquella noche comenzaba a tomar forma concreta a través de las palabras de Luna. Intentamos convencerla de cooperar, de unirse al esquema. Le ofrecimos dinero, rechazó. Domínguez perdió la paciencia y la golpeó con la culata de su arma. Carmen cerró los ojos, imaginando a su hermana enfrentando sola a aquellos hombres en la carretera desierta, la nieve cayendo implacable alrededor. La llevamos al almacén en El Espinado, continuó Luna, su mirada fija en la mesa. Vargas quería saber si había contado a alguien, si tenía evidencias guardadas en algún lugar. El procurador interrumpió con voz controlada. ¿La torturaron? Luna asintió lentamente. Domínguez principalmente. Siempre odió la idea de una mujer en la corporación. Lo más devastador para Carmen fue escuchar cómo su hermana había enfrentado aquella situación. Sabía que no saldría viva, pero no suplicó, no cedió, nos miró directamente a los ojos hasta el final. Luna confesó con voz quebrada su papel en el asesinato. Vargas me ordenó resolver el problema, un tiro en la base del cráneo, rápido, limpio, el método que usábamos para otros problemas. El testimonio continuó detallando el plan para eliminar cualquier rastro. Conocíamos caminos que ni aparecen en los mapas. Llevamos la patrulla con ella aún dentro hasta Arareco. Calculamos que nadie la encontraría en décadas. En una pantalla digital se proyectó un mapa mostrando la ruta tomada, atravesando territorios remotos conocidos solo por contrabandistas, evitando todas las ciudades y puestos de control. Nunca imaginamos que alguien seguiría buscando tanto tiempo, concluyó Luna, levantando la mirada hacia el espejo tras el cual sabía que Carmen observaba. Vargas garantizó que el caso sería archivado en meses. Al salir de la sala de interrogatorios, el procurador informó a Carmen y Mendoza. Con esto, tenemos evidencia suficiente para órdenes de arresto contra todos los involucrados que aún viven. En los días siguientes, operaciones simultáneas de captura fueron coordinadas desde una sala de comando federal. Las fotografías de los acusados, encabezadas por el ahora comisario Vargas y el teniente Domínguez, ocupaban un lugar central en el tablero de operaciones. Domínguez fue capturado en su domicilio durante la madrugada ante la mirada atónita de su familia. Vargas, sin embargo, había desaparecido horas antes del operativo, aparentemente alertado por cómplices dentro del sistema. La noticia de la confesión de Luna y las órdenes de arresto contra altos funcionarios policiales sacudió a la opinión pública mexicana. Los medios nacionales e internacionales convergieron en Ciudad Juárez, convirtiendo el caso en un símbolo de la lucha contra la corrupción institucional. Durante 7 días, la búsqueda de Vargas se extendió por todo el país y más allá de sus fronteras. Finalmente,
una operación conjunta de la Policía Federal e Interpol lo localizó en Belice, preparándose para huir hacia Sudamérica con documentación falsa. Las imágenes del excomisario esposado siendo escoltado hacia un avión de la Policía Federal mostraban un hombre muy diferente del poderoso funcionario que hasta hacía poco atemorizaba a subordinados y ciudadanos por igual. Su rostro abatido contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había exhibido en su conferencia de prensa apenas una semana antes. La extradición fue aprobada rápidamente por las autoridades beliceñas, y Vargas fue trasladado a México para enfrentar a la justicia que había eludido durante 13 años. El juicio, realizado bajo seguridad reforzada en Ciudad de México para evitar cualquier interferencia local, atrajo atención nacional. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas y observadores cuando Vargas tomó el estrado para su declaración inicial. Durante horas, mantuvo su postura de negación, rechazando las acusaciones como fabricaciones motivadas políticamente. Sin embargo, cuando el fiscal presentó la evidencia forense, los registros financieros inexplicables y, finalmente, el testimonio videograbado de Luna, su fachada comenzó a desmoronarse. En el tercer día del juicio, durante un contrainterrogatorio particularmente intenso, Vargas finalmente quebró. Mirando directamente a Carmen en la galería, pronunció las palabras que revelaban el verdadero motivo tras décadas de obstrucción. Ella no debería haber estado ahí. Era solo una mujer intentando probar algo en un trabajo de hombres. Si se hubiera quedado en su lugar, nada de esto habría ocurrido. La confesión de Vargas, con su evidente desprecio hacia las mujeres en la fuerza policial, transformó el juicio en un símbolo nacional. Ya no se trataba solo del asesinato de Magdalena Fierro Torres, sino de un caso emblemático sobre el machismo institucionalizado que había permitido que tal crimen quedara impune durante 13 años. El tribunal rebosaba de personas cada día del proceso. Carmen y doña Esperanza, quien había recibido autorización médica especial para asistir, ocupaban siempre la primera fila, observando cómo los acusados enfrentaban finalmente las consecuencias de sus actos. La conspiración para asesinar a la oficial Torres no fue meramente un acto de silenciamiento, sino también una demostración de poder institucional contra una mujer que osó desafiar el status quo, declaró el fiscal federal durante su alegato final, señalando directamente a Vargas y Domínguez. La proyección del testimonio videograbado de Luna en la sala provocó murmullos de indignación entre los asistentes. Su confesión detallada, realizada desde su lecho de hospital donde cumplía su sentencia mientras la enfermedad terminal avanzaba, describía con precisión escalofriante los últimos momentos de Magdalena. El abogado defensor de Vargas, un renombrado litigante de Ciudad de México, intentó su última estrategia desesperada. Han transcurrido 13 años desde estos supuestos eventos. La prescripción moral, si no legal, sugiere que castigos severos resultarían excesivos a esta distancia temporal. El juez, una mujer de 60 años conocida por su inflexibilidad, interrumpió severamente. La justicia no tiene fecha de caducidad, doctor. Este tribunal no contemplará argumentos que sugieran lo contrario. Los periódicos nacionales publicaban diariamente nuevos detalles sobre el caso. Machismo institucional llevó al asesinato de la primera policía de Juárez, titulaba El Universal, mientras que Reforma publicaba un extenso reportaje titulado Caso Magdalena expone décadas de corrupción policial. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba completamente silenciosa cuando el juez comenzó a leer la sentencia. Este tribunal condena a Eduardo Vargas, Felipe Domínguez y Javier Luna a penas máximas por homicidio calificado, obstrucción de justicia, corrupción y diversos crímenes relacionados con el contrabando. Adicionalmente, 5 oficiales más
fueron procesados como cómplices indirectos o por obstruir las investigaciones originales, cerrando así un círculo de impunidad que había protegido a los culpables durante más de una década. La sentencia fue comunicada a Luna en su habitación del hospital penitenciario. El hombre, ya apenas un reflejo del oficial que había sido, asintió con resignación. Es justo. Espero que la familia encuentre algo de paz. Tras el juicio, el procurador general anunció en conferencia de prensa: la investigación continúa. El caso Torres ha abierto puertas para revelar una red de corrupción que se extiende más allá de nuestras fronteras. En marzo de 1990, el cuerpo de Magdalena Fierro Torres finalmente regresó a Ciudad Juárez. Su ataúd, cubierto con la bandera nacional, fue recibido en el aeropuerto con honores oficiales y una multitud de ciudadanos comunes que habían seguido el caso a través de los medios. El funeral, postergado por 13 años, se transformó en un acontecimiento de significado nacional. Cientos de mujeres policías de todo México formaron una guardia de honor, creando un corredor por donde pasó el féretro hasta su lugar de descanso final. Una joven oficial se acercó a Carmen después de la ceremonia, con ojos brillantes de emoción contenida. Ingresé a la fuerza por la historia de su hermana. Ahora nos enseñan sobre ella en la academia. El presidente de la República, presente en la ceremonia, anunció durante su discurso: hoy, en memoria de Magdalena Fierro Torres, firmamos la Ley Magdalena, para que ningún otro servidor público sea abandonado por el sistema que juró defender. La nueva legislación establecía protocolos especiales para la investigación de desapariciones de agentes de seguridad y penas agravadas para crímenes cometidos por autoridades contra sus propios colegas, un legado tangible del sacrificio de Magdalena. Doña Esperanza, caminando con dificultad junto al féretro, llevaba la última vela que había encendido en su vigilia de 13 años. Con manos temblorosas pero decididas, la colocó sobre el ataúd antes de que éste descendiera a la sepultura. Finalmente, mija, susurró, sus palabras apenas audibles. Estás en casa. Carmen, observando a su madre anciana realizar aquel último acto simbólico, comprendió plenamente el inmenso costo de su búsqueda. Su padre no había vivido para ver este día. Su madre había envejecido décadas en apenas algunos años. Su propia vida había sido completamente redefinida por la desaparición de Magdalena. El caso había concluido oficialmente, pero las ramificaciones continuarían por años. La investigación expandida reveló conexiones con carteles emergentes y autoridades estadounidenses, destapando un esquema de contrabando binacional que había operado con impunidad durante décadas. En las semanas siguientes al funeral, mientras la ciudad lentamente retornaba a su rutina y los medios dirigían su atención hacia nuevos casos, Carmen recibió una correspondencia anónima. El diario personal de Magdalena, misteriosamente devuelto después de 13 años, conteniendo una entrada escrita apenas 3 días antes de su desaparición que revelaba el corazón idealista de la joven policía y su deseo de abrir puertas para otras mujeres, un legado que, irónicamente, su propio asesinato había terminado por concretar. El diario personal de Magdalena, devuelto misteriosamente después de 13 años, se convirtió en un tesoro invaluable para Carmen. Con manos temblorosas, pasaba las páginas cada noche, descubriendo facetas de su hermana que el tiempo y la tragedia habían desdibujado en su memoria. Aquella entrada escrita apenas 3 días antes de la desaparición resonaba con una clarividencia casi profética. Sé que hay riesgos en este trabajo, especialmente para alguien como yo. Pero si no hacemos lo correcto cuando es difícil, ¿qué valor tiene hacer lo correcto cuando es fácil? Espero que mi trabajo abra puertas para otras mujeres. Espero hacer la diferencia, aunque sea pequeña, en este mundo.
Un año después de la resolución del caso, Carmen y Mendoza se reunieron en la pequeña cafetería donde Magdalena solía tomar café antes de sus turnos. El lugar, ahora renovado, mantenía en una esquina una discreta fotografía de la oficial con una placa conmemorativa. ¿Sabes qué es lo que más me perturba?, reflexionó Carmen mientras revolvía distraídamente su café. Casi lo consiguieron. Si aquel cazador no hubiera visto el reflejo en el lago, si tú no hubieras persistido, si Mujeres sin Olvido no hubiera presionado, Magdalena seguiría allá abajo, su historia jamás contada. Mendoza asintió gravemente, las arrugas alrededor de sus ojos más pronunciadas después de un año de intensos procesos judiciales contra los implicados. ¿Cuántos otros siguen allá abajo, en lagos que nunca examinamos, en fosas que nunca encontramos? Esta pregunta había impulsado a Carmen hacia una decisión definitiva. Aunque el caso de su hermana estaba resuelto, Mujeres sin Olvido continuaría su labor. La organización, fortalecida por la visibilidad del caso Torres, había establecido oficinas en 5 estados mexicanos, ayudando a familias de desaparecidos a navegar por los laberintos burocráticos y mantener la presión sobre las autoridades. En la entrada principal de la Delegación Central de Ciudad Juárez, un cambio notable evidenciaba la transformación institucional. Decenas de aspirantes, muchos de ellos mujeres jóvenes, formaban fila para el proceso selectivo, inspiradas por una historia que antes se intentó sepultar. El interior de la delegación había sido completamente renovado y el vestíbulo principal ahora exhibía un memorial permanente, el distintivo número 27 y una fotografía de Magdalena en su uniforme, con la leyenda «El verdadero valor es hacer lo correcto cuando nadie está mirando». La nueva jefa de policía, una mujer de 40 años que había ascendido por méritos propios, recorría los pasillos con autoridad serena. Aquella mañana se detuvo frente a un grupo de cadetes para su charla habitual. El caso Torres no es solo historia, es un recordatorio diario de nuestra responsabilidad ante la comunidad, explicó, observando los rostros atentos de quienes representaban el futuro de la corporación. Cada distintivo que portan simboliza un compromiso que trasciende la corrupción, el prejuicio y el miedo. Las oficinas expandidas de Mujeres sin Olvido bullían de actividad constante. Voluntarios atendían a familiares de desaparecidos, mientras los mapas de 5 estados mexicanos en las paredes mostraban casos activos marcados con diferentes colores según su estatus. Carmen, ahora directora ejecutiva de la organización, orientaba a una joven cuyo hermano había desaparecido 6 meses atrás. La burocracia intentará cansarte, no lo permitas. La persistencia es el único arma que no pueden quitarte. En los noticieros nacionales, un reportaje mostraba la aplicación de la Ley Magdalena en un caso reciente de oficial desaparecido en Michoacán. Los recursos federales se habían movilizado inmediatamente, sin las demoras que anteriormente habrían enterrado el caso en el olvido burocrático. En su modesta casa, ahora adaptada para su movilidad reducida, doña Esperanza desmontaba cuidadosamente el altar de las velas que había mantenido durante 13 años. Con movimientos pausados pero decididos, colocó en su lugar una hermosa vitrina que albergaba la medalla póstuma de honor concedida a Magdalena, junto al diario personal recuperado. «Tu luz nunca se apagó, mija», susurró, acariciando la cubierta desgastada del diario. Solo esperaba que alguien la encontrara. En la primavera de 1991, una ceremonia discreta tuvo lugar a orillas del lago de Arareco. Carmen, acompañada por su madre, Mendoza, y un pequeño grupo de oficiales femeninas, instaló una placa sencilla pero elocuente. Magdalena Fierro Torres, 1952-1977. La verdad puede ser sumergida, pero siempre encuentra su camino hacia la superficie.
Mientras contemplaba las aguas cristalinas del lago, ahora un lugar de paz y memoria, no de sombríos secretos, Carmen reflexionó sobre la transformación que la desaparición de su hermana había provocado. Una tragedia personal se había convertido en catalizador para cambios institucionales, un símbolo de integridad y coraje, y un recordatorio permanente de que la búsqueda de la verdad, no importa cuán larga o dolorosa, es una jornada que vale la pena emprender. El impacto del caso se manifestaba de múltiples formas. Jóvenes mujeres en academias policiales, estudiando el caso Torres como ejemplo de integridad incorruptible, familias de desaparecidos encontrando apoyo y recursos en Mujeres sin Olvido, la fotografía de Magdalena en su uniforme, transformada en símbolo nacional de resistencia contra la impunidad. Mientras observaba una nueva promoción de oficiales femeninas jurando su cargo en Ciudad Juárez, con el distintivo 27 de Magdalena destacado en un memorial al fondo, Carmen finalmente comprendió que su larga búsqueda de justicia había trascendido el caso individual de su hermana, se había convertido en parte de una transformación social mayor, demostrando que incluso en las profundidades más oscuras, la verdad, como el cuerpo de Magdalena en las aguas heladas, permanece intacta, esperando solo el momento adecuado para emerger y cambiar el mundo a su alrededor.